Tal vez la vida no tenga nada bueno, pero es lo único que conocemos. Esto decía doña Calle, cada vez que encontraba con uno de los vecinos, cada vez que miraban juntos la casona de los Perotti, mejor dicho, lo que quedó de la casona después del incendio. Doña Calle era la que más hablaba de los Perotti y del incendio, de la casona. Y se entiende, en pueblos como este es mucho el decir y poco el hacer. Decir a veces es la única manera de hacer. Dicen que todo empezó mucho antes del incendio, quizás la tarde en que el menor de los Perotti espantó tres gallinas que habían cagado sobre el capot del Keisinger Carabela que estaba guardado desde hacía meses, en el galpón del fondo de la casona. Toda la mañana de ese mismo día, él se había dedicado a lavar con esmero el auto modelo 61 y a fregar con paciencia los paragolpes cromados y la parrilla del radiador también cromado. Y esa tarde encontró tres rulitos blancos de mierda de gallina sobre el capot negro y brillante. Las gallinas cacareaban escandalosamente mientras las corría. Cacareaban y él las corría. Dos cruzaron por algún agujero en el tejido vecino y se prendieron en el otro patio. La otra siguió de largo y entró a la casona. A pesar de su apariencia, las gallinas son cobardes, pero no idiotas. Él lo sabía de sobra. Muchas tardes había querido atraparlas, pero se habían ingeniado para escapar. Lo primero que hizo fue cerrar las puertas dentro de la casona, enorme y sombría, con puertas y ventanas siempre cerradas a la luz. No tendrían salida. Sin embargo, no estaba debajo de la mesa, ni detrás de la heladera, ni en los rincones que quedaban entre el parador de cedro y la pared. Sin miedo a la penumbra, la gallina había avanzado hacia las otras habitaciones. Una arcada estrecha separaba la cocina del pasillo central. Hacia la izquierda estaban los dormitorios, y hacia la derecha el comedor, el living y la oficina de su padre. Era difícil adivinar hacia dónde había ido. Se detuvo entonces a escuchar entre tanto silencio un indicio. Cuando creyó escuchar un cloqueo a la derecha, sintió la caída de una escoba a la izquierda, y la gallina ya estaba en el dormitorio de su padre. Prendió la luz, no se la veía, pero había dejado una flor blanca en el centro de la colcha bordo. El ñembo, como le llamaban al menor de los Perotti, por su enrarecido aire de tonto y loco, se agachó para mirar debajo de la cama. Entonces la gallina salió detrás del ropero y se escapó por el pasillo. Esta bataraza, la misma que ahora miraban con un ojo firme al ñembo desde el escritorio del padre, donde había patentado su presencia con una cagada, estaba llamada, aunque el ñembo todavía no lo supiera, a perdurar en la memoria de los vecinos de raíces. Fastidiado, muy fastidiado, el ñembo comenzó a rezongar y su rezongo, aflautado y rispido, se tornó gallinicida. Se miran, se estudian, ojo con ojo, es el momento de dar el salto y agarrarla. Basta ya de ensuciar toda la casa. El ñembo desenvaina toda la bronca y salta. Sobre lo que sigue no tenemos duda. El ñembo es lo suficientemente torpe como para barrer todo lo que hay sobre el escritorio y lograr que la gallina se arroje al abismo y salga cloqueando alegremente o poco menos. Entre las cosas que barrió del escritorio y se rompieron en el piso, hay un retrato de su padre con él en brazos. A la izquierda ya no está más la imagen de su madre, que el viejo Perotti ha recortado y eliminado con rencor. Esto ocurrió después, inmediatamente después de que su madre desapareciera misteriosamente y su padre se negara a mirarlo a los ojos para contestarle por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? Prefería mirar hacia otro lado y agitar los brazos con gestos difusos. O enojarse, como si con ese enojo quisiera enturbiar el recuerdo que el ñembo y sus hermanos mayores guardaban de la madre. Ahora, ya casi olvidado de la gallina, levanta el retrato,
lo completa con un esfuerzo impreciso de la memoria limpia los trocitos de vidrio que quedaron en el marco y se promete arreglarlo. Dicen que en ese momento se decía que la madre del Ñembo, mucho menor que su marido, había huido a la madrugada con un viajante que frecuenta la casona. Luigi Perotti, el padre del Ñembo, era prestamista y notable usurero. Otros juran que no es posible. Aquella mujer tan condescendenadamente sumisa no hubiera dado un paso para abandonar a sus hijos. Estaba hecha para contenerse, aunque la pasión la comiera por dentro, como aseguran. Lo cierto es que un día se fumó. Luigi Perotti no hizo ninguna denuncia ni dijo nada. Solamente en muy raras ocasiones y después de ser acosado por algunos hijos, soltaba el ácido de un rencor agudo. No daba nombres ni lugares, solo puteaba en cocoliche y decía: las mujeres, ¿para qué existirán las mujeres? De modo que el Ñembo limpió y ordenó el escritorio. Se llevó el retrato para buscarle un vidrio nuevo y mientras lo hacía volvió a recordar a la gallina, que seguía dentro de la casa. En esos días ya no vivían allí sus hermanos y el padre había ido hasta el correo. ¿Dónde estaba la desgraciada? Ahora ya conocemos parte de esta casa. Lo más conveniente es ubicarla en la cocina, cerca de la puerta que comunica el patio, la misma por donde entró. Esto va a permitir que unos minutos después, cuando Luigi Perotti, ya de regreso, la abra sin saber lo que está pasando, permite a la gallina escapar hacia el galpón del fondo. El padre ha vuelto y el Ñembo piensa ahora en el estiércol repartido por toda la casa. La colcha de su madre. No diría nada. Seguramente, pero aquella línea temblorosa y agita de la boca es más fuerte que una bala. Por eso corre hasta la pieza y quita como puede con su pañuelo aquel rulo blanco que se resiste a desaparecer. Se va a notar, claro, pero no tanto. Tal vez más tarde, con agua caliente y un poco de detergente. Su padre se ha quedado en la cocina. Menos mal. Ha preparado una picadita, se ha servido un vino y ha prendido el televisor. El mundo existe más allá de raíces, aunque a veces todo lo pongamos en duda. Hay lugares que se llaman de otra manera, donde la gente es asesinada por una cuestión de piel, de dinero y creencias. Luigi Perotti mira y escucha y piensa, o tal vez ya no piensa en nada. Claro que piensa. Dicen que decían en el pueblo, el viejo Perotti piensa en cómo joder al prójimo, o al próximo que se acerque en busca de unos pesos. Unos pocos pesos para pagar la luz, el agua o salvar la casa de un remate. Lo detestábamos, viejo usurero, pero muchos aguardábamos impacientes frente a su escritorio, un cheque con su firma, un mal necesario como los funebreros. ¿Quién iba a decir que el viejo Perotti iba a ser también funebrerero? Dos males necesarios. En realidad, el viejo Perotti era un gran mal necesario, que todos aborrecíamos. ¿Y la gallina? No ha vuelto a su gallinero. Está en el galpón del fondo, tal vez encima o debajo del Kaiser Carabela. Ahora escarba en la tierra, descarga su histeria de perseguida. Aquí, precisamente, aquí, donde está floja, muy floja, y se asoman algunos gusanos. Hay quienes aseguran que debajo del auto, estacionado allí desde hacía meses, otros, en cambio, dicen que estaba en un rincón tapada por cajas de cartón. El único que no sabe nada es el menor de los Perotti, o no quiere saber. Mucho menos cuando sale al patio y la ve venir con algo en el pico. Un gusano, dicen unos. No, más grande, un pedazo de carne seca, dicen otros. No, algo mucho más definido, opina doña Calle. Un dedo con una uña pintada. En realidad, dicen los que dicen, que después de muchos meses enterrada una uña se despinta. Tengo mis dudas.
El Niembo ve pasar sin alboroto a la gallina. La ve cruzar el alambrado. Entonces él también, sin alboroto, regresa a la casona para escuchar las últimas noticias sobre otros lugares del mundo donde la gente es asesinada. Vaya a saber por qué motivos. Esa misma tardecita en que el Niembo vio el dedo en el pico de la gallina y fingió no haber creído lo que en realidad creyó haber visto. Como muchos aseguran, esa misma tardecita llegó a la casona Desiderio Giles. Venía a saldar una deuda. Luigi Perotti lo recibió en su escritorio, donde no notó la falta del retrato ni la mancha que había dejado la gallina. Sí, en cambio, la mirada vacilante y nerviosa de aquel hombre preocupado. Desiderio, en cambio, vio todo: las altísimas paredes, las vigas del techo, olió la amojosada soledad que rodeaba al usurero, escuchó el tic-tac, tic-tac, tic-tac del reloj de pared y su propio pulso desbordado. «No puedo pagarte, no tengo plata», dijo. Luigi Perotti no contestó. Abrió el primer cajón y tardó mucho en encontrar el pagaré que había firmado el otro. Esa lentitud era parte del juego. Ahora vendría la amenaza, pero para esa amenaza había armado una propuesta. «Te pago con mercadería», propuso Desiderio Giles. «¿Mercadería?», fingió asombro Perotti. «Vos sabés a qué me refiero». «¿Para qué yo quiero tu mercadería?», se rió Luigi Perotti. «Es un negocio redondo. Ponete a pensar. Todos tenemos que usarlo. Nos guste o no», argumentó Desiderio, más distendido. Estaba a punto de encontrar una fisura para entrarle a su acreedor. «Quiero plata», se emperró el otro. «No tengo un mango, ni voy a tener en los próximos 100 años. «Quiero plata», casi gritó Luigi. Cuando alguien grita es porque duda de sus propias intenciones. Esto lo sabía Desiderio Giles, como que había vivido de las deudas de otros. «Si usas el pagaré, vas a terminar en lo mismo, llevándote la mercadería», razonó. «Está bien», se tranquilizó Luigi Perotti. «Mañana mismo quiero la mercadería». «Mañana no», se agrandó Desiderio Giles. «Esta noche, esta misma noche». Dicen los que dicen que esa misma noche, no antes de las 12, más bien cerca de las 4, aunque en esto no se han puesto de acuerdo, escucharon el titubeante ronroneo de un camioncito que se detuvo frente a la casona. Durante horas se vieron dos sombras bajar la mercadería y acomodarla en la vereda. Por más que golpearon, Luigi Perotti no se molestó en abrir. El hijo menor tampoco. Por recomendación de su padre, eso sí, estuvo espiando a través de la celosía. Recién a las 9:30 de la mañana, cuando se había calentado bastante la tierra y medio pueblo se había escandalizado, el viejo Perotti salió a la calle. Fue entonces que vio, con espanto y embeleso, los 42 ataúdes vacíos, lustrosos y relampagueantes bajo el duro sol de febrero. Con la ayuda del hijo, los entró y ubicó en el galpón del fondo. Hoy por hoy, hay quienes aseguran que Luigi Perotti asesinó a su mujer y la enterró debajo del Kaiser Carabela, allí donde la gallina encontró el dedo. Otros, los menos, están convencidos de que no es cierto, que ella escapó con un viajante del sur. Quienes sostienen la idea del crimen argumentan que Luigi aceptó los ataúdes, entre otras cosas, para desconcertar a los vecinos y poder sacar el cadáver en cualquier momento sin ninguna sospecha. Entre los que malician así el asunto se anotan Doña Callé y Emeterio Guillén, el carpintero. Zorro, el viejo, dijo un día Doña Callé mientras le cebaba un mate a Guillén: «A mí no me engaña. Una tarde de estas vas a ver que sale derechito para el cementerio con el coche fúnebre que tiene en el fondo, con un muerto que nadie conoce, un muerto ajeno, como quien dice». Estas presunciones fueron tomando
cuerpo cuando 10 días después nacía Cochería Perotti, servicio fúnebre y afines. Nunca supimos qué quería decir con afines, pero sonaba lindo. Al menos al viejo y al hijo les sonaba lindo. La gente comenzó a dispararles, hay que decirlo, porque la casona, que ya era triste por naturaleza, fue pintada de un gris melancólico, como si todos los llantos del mundo fueran a parar allí. Era una lágrima ver ese cartelito de lata moviéndose para un lado con el viento del norte y para el otro con el viento del sur, recordaba Emeterio Guillén. Sin embargo, muchos se alegraban de que el viejo Perotti haya cambiado la usura por la funeraria, las deudas de este mundo por las especulaciones de la muerte. Entre ellos, el propio Ñembo, que empezó a conocer a un padre ensimismado y de blanda apariencia. En realidad, no era tan así. El viejo se sentaba en su mecedora bajo el paraíso sombrilla que desplegaba su sombra en la vereda y mientras sorbía lentamente un tereré, se dedicaba a controlar la salud de los vecinos. A doña Callé no le daba más de 3 semanas. Era apenas un hilo leve manejado caprichosamente por el viento. Agustín, si llegaba a la mañana siguiente, era mucho, y Remigio Encinas, cualquiera podía olerle la osamenta como si se hubiera muerto, y no lo hubieran advertido. Sin embargo, nadie se moría. En todos ellos no había más que una mague, que un simulacro, para provocar la lástima de la misma muerte que seguía de largo, como despreciando tanta buena predisposición. Desde la mecedora, Luigi Perotti juraba y rejuraba que todos los atardeceres la veía pasar, que sentía su murmullo caliente, así decía, entre las hojas del paraíso sombrilla, y después la veía correr calle abajo hacia el río y flotar sobre las aguas y convertirlas, de pronto, en un fantasma remolino. ¿No sería más bien frío ese murmullo?, preguntó el Ñembo interesado. No, hijo, caliente. En el sur es frío, aquí en el norte es caliente, explicó Luigi Perotti. El hijo lo miró preocupado. Le costaba aceptar a este nuevo padre que había renunciado a los intereses mal habidos, a los pagarés, a las presiones judiciales, para convertirse en socio de la muerte, para que aquella le hiciera la gentileza de detenerse 2 o 3 veces al mes. Pero nada, nadie se movía. Luigi Perotti esperó vanamente durante 30 atardeceres que alguien requeriría sus servicios. Después de 30 mediodías, finalmente 30 amaneceres, porque el doctor Arismendi le había dicho que la mayoría de los enfermos cardiovasculares muerden a la madrugada, mientras duermen, cuando el corazón disminuye sus latidos. No puede ser, no es normal. Este es un negocio redondo, se quejaba Luigi Perotti. Alguien tiene que morir. Y así fue. El último día de mayo, el hijo lo encontró tieso y frío en la mecedora. ¿Qué vas a saber por qué? Continuaba amacando su cuerpo pequeño y agrio. El Ñembo Perotti, mezquino como Luigi, hasta para los sentimientos, no se conmovió. En el galpón del fondo, eligió el más económico de los ferretros, dispuso 4 cirios eléctricos en el comedor, cargó en sus brazos esa liviana bolsa de huesos que ahora era su padre, y la ubicó en el fondo del ataúd con su mesurada ternura. Salió después a la vereda, contempló el cartel que proclamaba Cochería Perotti, servicios fúnebres y afines. Encendió un cigarrillo, el primer cigarrillo no clandestino de su vida, y sonrió largamente. Don Luigi Perotti murió en otoño. Doña Callé siempre decía que más que en agosto la gente se moría en otoño. Otoño es la estación de los muertos. No solo barre las hojas de los árboles, también las ánimas endebles. Tal vez por eso, el viejo usurero había finado después de 6 meses sin duelos ni quebrantos. El otoño lo había marchitado primero por dentro, volviéndose insensible, decía la vieja, y después de muchos años por fuera, achicharrándole la carne y el corazón.
No lo odiaba, a pesar de que lo había visto más de una vez pesándole la vida, midiéndole las horas, convencido de que ella en cualquier momento se caería para no levantarse más. Es cierto, claro que a ella había gastado los años y los años la habían gastado, pero no estaba dispuesta a morirse así como así. Estaba flaca, muy flaca, pero cuando uno es joven, como ella decía, es joven para toda la vida. De modo que ese otoño se empacó con tanta tenacidad que la muerte le tuvo lágrimas y siguió de largo. Era tan fácil llevarse un cuerpecito como el de ella, más frágil que una telaraña en el viento, que estábamos convencidos de que la muerte era muy canalla, pero no para tanto, y que preferiría los desafíos y las sorpresas. Y así fue nomás. Nos asombramos cuando murió Luigi Perotti, el hombre que estaba preparado, realmente preparado, para enterrarnos a todos, evoca Emeterio Guillén. Había comprado, hacía tiempo, un fúnebre Kaiser Carabela que parecía un tiburón en desuso, y lo había hecho reparar por Tino, un mecánico que se dedicó a hacerle injertos de toda clase. Un carburador de Chevrolet, unos amortiguadores de Fairlane, una caja de V8, mucha imaginación y poca plata, como quería el viejo Perotti. Salieron a probarlo y más de uno se persignó. Fue ahí, tal vez, o más tarde, cuando supimos que entre los futuros negocios del viejo figuraba el de quedarse con los ataúdes de Desiderio Giles, con los 42 cajones que los militares nunca le compraron para una guerra que nunca tuvieron la consideración de hacerle. Desiderio entró en tal estado depresivo que ni siquiera amagó con poner una cochería. Dejó que el polvo y los insectos cubrieran varias capas de los cajones, dejó que su deuda con Perotti creciera hasta la humillación y dejó que el tiempo lo pasara por encima como un sapo atontado. Lo que doña Callé nunca vio y sin embargo jura que debió haber ocurrido, cuando uno menos lo piensa, fue el momento en el que, valiéndose del Kaiser Carabela, el viejo Perotti sacó el cuerpo de su mujer y lo llevó hasta un cementerio. O vaya a saber dónde. El hijo menor es tan tonto que ni se hubiera dado cuenta o hubiera hecho que no se daba cuenta. Pobre muchacho, tan grande y tan sonso.